El dogma central de la biología molecular fue propuesta por Francis Crick en 1958. Consta de 3 procesos donde el ADN, mediante transcripción, va a generar una copia llamada ARN. Luego esta copia se va a traducir en el citosol para formar una proteína, ya que la proteína es funcional para los seres vivos. El ADN también pasará por un proceso de replicación. Esto quiere decir que va a generar una copia idéntica y cuando se dividan las células, ambas van a tener una copia idéntica. Al igual que el RNA, porque es autocatalítico y puede replicarse. Y los únicos que pueden hacer transcripción inversa serán los virus. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por la unión de bioelementos como lo son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Nosotros los conocemos como CHOMP. Son polímeros de alto valor molecular. Esto quiere decir que están formados por una gran cantidad de unidades repetidas, que serían los monómeros, y en este caso sus monómeros son los nucleótidos, que como sabemos un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar o pentosa y un grupo fosfato. Y bueno, los ácidos nucleicos, sus funciones son fundamentales para la vida de las células, ya que al unirse con otras moléculas van a cumplir con 3 funciones importantes, que van a ser el transporte de energía, el transporte de átomos y van a transmitir caracteres hereditarios también. Transporte de energía. Cada nucleótido puede contener un monofosfato que es AMP, 2 disfosfato que es ADP o 3 trifosfato que es ATP, que es el grupo de ácido fosfórico. Los nucleótidos son fuente de energía de las células debido a su grupo fosfato. Cuando se tiene solo un grupo fosfato, estos van a estar estables, pero si se le empiezan a añadir más grupos fosfatos, se van a volver inestables y van a tender a romperse por hidrólisis. Asimismo, van a liberar la energía que lo mantiene unido al nucleótido. Las células poseen enzimas cuya función es precisamente hidrolizar nucleótidos para extraer el potencial de energía almacenado en sus enlaces. Por esa razón, un nucleótido de trisfosfato es la fuente preferida de energía en la célula. De ellos, el ATP, que es el nucleótido de adenina con 3 fosfatos, es el favorito en las reacciones celulares para la transferencia de energía demandada. El UTP, que es el uracilo con 3 fosfatos, y el GTP, que es la guanina con 3 fosfatos, también van a complacer las demandas de energía en las reacciones con azúcares y algunos cambios de estructuras proteicas respectivamente. Transporte de átomos o moléculas. En algunas reacciones metabólicas, un grupo de átomos se va a separar de un compuesto y este se va a transportar a otro compuesto. Dicho grupo de átomos se une temporariamente a una coenzima, que es la molécula transportadora de sustancias. Y esta la tienen muchas vitaminas, como por ejemplo la vitamina B1 o tiamina, la vitamina B2 o riboflavina, que sus derivados son nucleótidos enzimáticos, es el flavinadenientinucleótido o el flavinmononucleótido. La vitamina B3 o niacina, que sus derivados son nucleótidos enzimáticos con gran poder reductor como el nicotinadenientinucleótido o el nicotinadenientinucleótido fosfato. La vitamina B5 o ácido pantoténico, que su principal derivado es la coenzima A, que es de mayor importancia en sus procesos metabólicos. La vitamina B6 o piridoxina y ya por último la vitamina B12 o cobalamina. Nucleótidos. Los nucleótidos son la unidad básica de los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Y van a estar compuestos de una base nitrogenada, una pentosa o azúcar y un grupo fosfato. Y aquí en la imagen podemos ver la estructura de un nucleótido que se divide en sus 3 componentes, como antes ya lo había mencionado, los cuales son el grupo fosfato, la base nitrogenada, la pentosa y el azúcar. También podemos observar la estructura de un nucleócido, que es una base nitrogenada y una pentosa o un azúcar. Las bases nitrogenadas tenemos de 2 tipos, las cuales son las púricas, que es de doble anillo, 2 ciclos, y se encuentra la adenina y la guanina,
Y las otras son las pirimidinas, que es de anillo simple, donde se va a encontrar la citosina, la tiamina y el uracilo. Azúcar. Bueno, como vemos en la imagen, se están comparando dos azúcares. Una de ellas es ribosa y la otra es desoxirribosa. Estas dos son fundamentales para los ácidos nucleicos. La ribosa es un azúcar de 5 carbonos que contiene un grupo hidroxilo en el carbono 2'. Es el azúcar que está presente en el ARN. Por otro lado, tenemos la desoxirribosa, que es igual un azúcar de 5 carbonos, pero esta va a carecer de un átomo de oxígeno en el carbono 2'. Este es el azúcar que va a estar presente en el ADN. Los nucleósidos del ADN. Bueno, básicamente esto es la combinación de las bases nitrogenadas con desoxirribosa para formar el nucleósido del ADN. Por ejemplo, la adenina más la desoxirribosa va a formar adenosina. La guanina más desoxirribosa va a formar guanosina. Citosina más desoxirribosa va a formar citidina. Tiamina más desoxirribosa va a formar timidina. Nucleósidos del ARN. Igual es la combinación de bases nitrogenadas con ribosa para formar nucleósidos en el ARN. Igual la base adenina más ribosa va a ser adenosina. En este caso, en lugar de tiamina va a ser uracilo. Uracilo más ribosa va a ser uridina. Formación de nucleósidos. Nucleósido 1. En imagen se ve la unión de una base nitrogenada con una pentosa mediante un enlace beta-N glicosídico. Si es adenosina, la pentosa es ribosa. Si es desoxiadenosina, la pentosa es desoxirribosa. Y en las purinas, el enlace se va a dar entre el carbono 1 de la pentosa y el nitrógeno 9 de la base. En la segunda imagen se va a mostrar la formación del nucleósido con bases pirimidínicas. Si es citidina, es la base citosina unida a ribosa. Si es desoxicitidina, es base citosina unida a desoxirribosa. Y en las pirimidínicas, el enlace beta-N glicosídico se da entre el carbono 1' de la pentosa y el nitrógeno 1 de la base. Estructura de los ácidos nucleicos. El RNA está formado por ribosa, adenina, guanina, citosina y uracilo, mientras que el DNA estará formado por desoxirribosa, adenina, guanina, citosina y tiamina. Unión fosfodiéster en los ácidos nucleicos. Este enlace une los nucleótidos en los ácidos nucleicos. Se forma entre el grupo fosfato del carbono 5' de un nucleótido y el grupo hidroxilo del carbono 3' del nucleótido siguiente. Siempre su dirección va a ir de 5' a 3' en el ADN y en el ARN. En el 5' se va a tener un grupo fosfato libre y en el extremo, que sería el 3', siempre se va a tener un grupo hidroxilo libre. Transmiten caracteres hereditarios. Para cumplir esta función, los nucleótidos se polimerizan formando polinucleótidos en forma de cadena, llamados ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, sus nucleótidos tienen desoxirribosa como azúcar y no tienen uracilo, mientras que en el ARN, que es el ácido ribonucleico, sus nucleótidos tienen ribosa y no tienen tiamina, porque van a cambiar. En lugar de tiamina van a tener uracilo y en lugar de uracilo van a tener tiamina. Funciones de los ácidos nucleicos. Síntesis de proteínas específicas de la célula. Almacenamiento, replicación y transmisión de la información genética. Son las moléculas que determinan lo que es y hace cada una de las células vivas. Y la función principal del ARN es servir como intermediario de la información que lleva el ADN en forma de genes y la proteína que al final la codifica por esos genes. Enlace fosfodiéster entre nucleótidos. Dos nucleótidos van a poder unirse entre sí mediante un enlace éster-fosfato o fosfoéster. Este enlace se forma entre un hidroxilo del ácido fosfórico de un nucleótido y el hidroxilo del carbono número 3 del azúcar del otro nucleótido con formación de una molécula de agua. La unión de otros nucleótidos dará lugar a un polinucleótido y los extremos libres 5' y 3' marcarán el sentido de la cadena polinucleótida.
Historia. Gregor Mendel es considerado el padre de la genética, ya que descubrió las leyes de la herencia donde explican cómo se transmiten los rasgos genéticos de una generación a otra. Charles Darwin propuso la teoría de la evolución por selección natural, donde explica cómo las especies se van a adaptar y cambiar a lo largo del tiempo. Robert Brown descubrió el núcleo en las células vegetales. Walter Fleming descubrió la división celular, específicamente la mitosis, y también describió los procesos de separación de los cromosomas durante su división celular. Experimento de Griffith, 1928. En las bacterias virulentas S muertas había algo capaz de transformar a las bacterias R inocuas en bacterias virulentas S. Ese algo, llamado por Griffith factor transformante, tenía una información para producir un carácter heredable en las bacterias R, que era la presencia de la cápsula, que es la responsable de la virulencia, y se trataba por lo tanto del material genético. En otras palabras, se demostró la existencia de un factor transformante donde se podía ver cómo las bacterias inofensivas se volvían virulentas. Esto resultó ser el material genético, específicamente el ADN. Bacterias con cápsula, cepa S. Bacterias sin cápsula, cepa R. Experimento de Avery, MacLeod y McCarthy, 1944. Ellos fraccionaron las bacterias S muertas por el calor y probaron una a una cada fracción obtenida, utilizándolas como factor transformante en bacterias R. Solo el ADN produjo la transformación, por lo que quedaba demostrado que era el ADN el material genético. Experimento de Hershey y Chase, 1952. Ellos trabajaban con bacteriófagos o fagos, que son virus que infectaban a las bacterias. Sabían que un fago tenía una cepa externa de proteína y un núcleo interno de DNA. Además de las observaciones con el microscopio electrónico, también sabían que durante la infección el virus atacaba a la bacteria por sus colas e introducía su material genético en la bacteria para multiplicarse, así utilizando su maquinaria metabólica. Conocían los trabajos de Avery y trataban de determinar cuál era la causa de la transformación de la bacteria en una factoría de fagos, si era el ADN o la proteína. Erwin Chargaff fue el primero en medir con precisión las cantidades de nucleótidos en el ADN. Él sabía que hay un emparejamiento específico, lo cual era adenina con timina, citosina con guanina. Este emparejamiento es clave para la estructura de la doble hélice del ADN, ya que las bases están unidas por puentes de hidrógeno. Esto quiere decir que adenina con timina se une con dos puentes de hidrógeno, y citosina con guanina se une con tres puentes de hidrógeno, lo que las hace más estables. Modelo de Watson y Crick, Nobel, 1962. Dos cadenas polinucleótidas enrolladas alrededor del eje central, doble hélice, dextrógira hacia la derecha. Son antiparalelas, las bases se ubican hacia el interior, planas y perpendiculares al eje, separadas 3-4A. Apareamientos de adenina, timina y guanina, citosina. Una vuelta completa de 34A, surco mayor y surco menor alternados, tiene 20A de diámetro. Estructura secundaria del ADN. Rosalind Franklin fue la que descubrió la estructura del ADN. Ella era una química y cristalógrafa experta en la técnica de difracción de rayos X, lo que le permitió obtener imágenes de la estructura de las moléculas cristalizadas. Esta imagen mostraba una estructura helicoidal, lo que sugiere que el ADN tenía una forma de doble hélice. Estructura, características y función del ADN. Formas del ADN. Hay tres tipos de ADN. El tipo A, que son las posibilidades cristalográficas, que es la forma más compacta, tiene de grosor 2.6, es exógira, tiene 11 pares por vuelta con un paso de 2.5 y una inclinación de 19 grados. El tipo B son los que para organismos vivos, la forma es la más común, tiene grosor de 2.4, es exógira, tiene 10.4 pares por vuelta con un paso de 3.4 y una inclinación de 10 grados.
Ya por última es la de tipo Z, la cual igual son posibilidades cristalográficas y es de la forma en espiral a la izquierda. Esto es levógira, tiene de grosor 1.8, tiene 12 pares por vuelta con un paso de 4.5 y una inclinación de 90 grados. ¿Qué es exógira? Exógira es que gira hacia la derecha en sentido del horario. Levógira es que gira a la izquierda en sentido de antihorario. Formas alternativas del ADN. Igual tenemos del tipo A, del tipo B y del tipo Z. Característica de la estructura secundaria del ADN. Tiene dos cadenas de polinucleótidos de 20 Armstrong de grosor y 34 de longitud. Están enrolladas en doble hélice de extrógira. Son antiparalelas de 3' a 5' y de 5' a 3'. Son complementarias. Son de base nitrogenada en el interior y perpendiculares al esqueleto externo de la pentosa fosfato. Tienen puentes de hidrógeno doble y triple entre las bases nitrogenadas. Como recuerden, yo ya lo he dicho, las dobles son la de adenina y timina y las triples son de guanina y citosina. Y por último tiene 10 pares de bases por vuelta. Características del DNA. Son soluciones muy viscosas por su longitud y por su estructura. Debido a los fosfóricos es ácido. Se puede desnaturalizar a los 95 grados Celsius. Se puede renaturalizar e hibridar a los 65 grados. Y tiene 4 estructuras. La primaria, que son los nucleótidos. La secundaria, lo que descubrió Watson. La terciaria, que es la cromatina, que se ordena y tiende a superenrollarse. Y la cuaternaria es la que se da en las eucariotas en división. Esta se empaqueta más hasta formar los cromosomas. Desnaturalización del ADN. Proceso por el cual las dos hebras de la hélice se separan por una ruptura de enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Esto pasa cuando el ADN está a altas temperaturas, entre otras cosas. Funciones del ADN. Almacena la información hereditaria, es responsable en el último término del metabolismo y de lo que ocurre en la célula, y la reproducción es posible gracias a su replicación. Superhélice de DNA. El DNA se representa habitualmente en forma de superhélices. Cuando la doble hélice a su vez se enrolla sobre sí misma, esto permite el empaquetamiento de la molécula en el interior de la célula o del núcleo celular. Y tiene dos, que es el DNA circular relajado o el DNA circular con superhélice negativa. Niveles estructurales de los ácidos nucleicos. Estructura primaria. Polímero lineal formado por la unión de numerosos nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster. El orden de los nucleótidos define la secuencia del ácido nucleico. Estructura secundaria. Está formada por la disposición relativa espacial de los nucleótidos que se encuentran próximos a la secuencia. DNA, estructura definida por la unión de las dos cadenas polinucleóticas a través de las bases nitrogenadas. RNA está presente en determinadas regiones de la molécula. Estructuras en orden superior. Todas aquellas en orden superior a los niveles primarios y secundarios. El DNA, que son resultantes del superenrollamiento de la asociación con proteínas básicas para formar la cromatina, no determinada por niveles inferiores. El RNA, especialmente tRNA, pegamento tridimensional definido, similar a la estructura terciaria de las proteínas. Estructura terciaria, formada por la disposición relativa espacial de los nucleótidos que se encuentran próximos en la secuencia. DNA, la estructura terciaria hace referencia al empaquetamiento que sufre la molécula de ADN con las proteínas. La estructura terciaria hace referencia al empaquetamiento que sufre la molécula de ADN con las proteínas histónicas para constituir la cromatina de las células eucariotas. Estructura cuaternaria es la estructura cuaternaria se da en las células eucariotas en división. DNA se empaqueta aún más hasta formar los cromosomas. Cromatina, estructura terciaria. La cromatina está compuesta por ADN más proteína y existen dos tipos de cromatina, las cuales son la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina es donde están los genes que se replican, transcriben y hacen traducción.
En la heterocromatina están las que son para estructuras muy empaquetadas. Aquí en la imagen podemos ver la estructura terciaria, donde el empaquetamiento que sufre la molécula de ADN. Y podemos también ver la estructura cuaternaria, donde el ADN se empaqueta aún más hasta formar los cromosomas. Niveles de organización del ADN. El nucleosoma es el nivel más básico de la organización de la cromatina. Está conformado por el ADN con proteínas conocidas como histonas y se le conoce como nucleosoma. El segundo es el selenoide, es el ADN que se puede seguir compactando aún más y al añadir una quinta proteína histona llamada H1 logrará jalar a los nucleosomas para compactarlos aún más y se formará un solenoide. El tercer nivel es el supersolenoide, que es el empaquetamiento de ADN mediante bucles, y ya por último nivel es el cromosoma, que es la estructura que se encuentra en el núcleo de las células. Niveles de condensación de la cromatina. El primero es nucleosomas, que es ADN más histonas, que es de 10 nanómetros. El segundo es el solenoide, que es de 30 nanómetros. El tercero es el superselenoide de 300 nanómetros y el último es el de cromosomas de 1400 nanómetros. Morfología cromosómica, ubicación del centrómero. El primero es el metacéntrico, donde el centrómero se encuentra en el centro. El submetacéntrico es el segundo, donde el centrómero se encuentra más arriba de la mitad. El tercero es el acocéntrico, donde se encuentra muchísimo más arriba de la mitad. Y ya el último es el telocéntrico, donde solo está unido por el centrómero. Y los cromosomas se ordenan por tamaño y por posición del centrómero. Además, los cromosomas están clasificados. Bandeo cromosómico. Esto consiste en someter a los cromosomas a desnaturalizaciones, a digestión enzimática o a ambos, seguido de una tinción con colorantes específicos para ADN. Esto hace que los cromosomas se tiñan con una serie de bandas claras y oscuras. Hay diversos tipos de bandeo: el bandeo G y R, bandeo Q, bandeo T y bandeo C.